Miren, ahora que como Sergio el Bailador ya llegó, es que es más que importante tratar de consultar fuentes que sean confiables para que no se genere pánico en la sociedad. Se los comento porque acá los medios han influido precisamente en generar, pues no sé, una especie de psicosis en la que incluso creo que antes de que se detectara el primer caso, ya las farmacias no tenían cubrebocas, ya no había. Es algo muy loco porque en realidad los expertos dicen que quien tiene que ponerse el cubrebocas es el enfermo, no la otra persona. En fin, bueno, pues como están ocurriendo todas estas cosas, pues yo les recomiendo que sigan las páginas o se informen con fuentes que sean confiables, no abran la nota de la revista Patito y que publica que ya murieron 824,327 personas en Colima. No hay ni siquiera esa cantidad de habitantes en Colima, pero lo publican así y todos murieron porque los contagió un chino. De verdad, no. Entonces yo les recomiendo esta revista científica que pueden ustedes consultar, está libre, el acceso es libre para que vean sus notas. Miren, aquí esta revista, déjenme decirles que es de mucho prestigio, es una revista internacional que tiene pues más de un siglo, donde se han publicado investigaciones científicas muy importantes durante tanto tiempo, pero que tiene también una sección que es muy acorde para poder entender si es que no sabes de tecnicismos, ¿no? Por ejemplo, si te metes a leer algo de genética aquí, pues difícil, ¿no? Va a estar complicado, pero hay muchas notas y sobre todo de este tema del coronavirus. Acá les coloco para que vean las relacionadas, ¿no? Últimas noticias sobre el coronavirus, cuándo llegará el pico de coronavirus, se lanzan más de 80 ensayos clínicos para probar tratamientos con coronavirus, es decir, esta que está muy interesante, los pangolines transmitieron el coronavirus de China a las personas. Hay varios artículos, muchos artículos relacionados porque, pues bueno, el tema llama y porque es de actualidad. Pero vean, más o menos este artículo me llamó la atención, lo leí desde el día 25 que lo publicaron y pues bueno, más o menos dice lo siguiente. Quiero compartirlo directamente desde la página para que vean también ustedes que hay más artículos, por eso lo quise hacer, relacionados con esto y que vale la pena. Además la lectura es muy fácil y no se van a perder con cosas así medio con tecnicismos que no se pudieran entender. La propagación, dice, del nuevo coronavirus pronto podría volverse imparable. Dicen los científicos que están preocupados por un rápido aumento en la cantidad y el tamaño de los brotes fuera de China. Algunos incluso están murmurando la palabra pandemia. Y sí, yo creo que estamos a nada de una pandemia, creo. En Corea del Sur, más de 900 personas han sido infectadas, muchas de ellas en un brote en la ciudad de Daegu. Y en los últimos días los funcionarios en Italia han estado luchando para contener un grupo de más de 300 infecciones en el norte del país que ha causado alrededor de 10 muertes. Lo más preocupante es que un brote en Irán que ha matado al menos a 15 personas y ha infectado a un número desconocido parece haber propagado el virus a otros países de Medio Oriente. Pues estos países de Medio Oriente son los que en este momento están batallando mucho más. Y bueno, Italia también. Ya hay prácticamente pues, en toda Europa. Y pues Italia es quien está llevando pues la peor parte en todo esto, ¿no? Los últimos brotes, que incluyen muchos casos sin vínculo claro con China, así como signos de que algunos no fueron detectados durante semanas, podrían significar que contener el virus que causa una enfermedad llamada COVID-19 ya no es posible. La identificación, por eso yo leí esta nota, les digo, el 25 que la publicaron, y yo hoy les decía en mi cuenta de Twitter y en Facebook, pues ya llegó, o sea, era lógico que tenía que ocurrir, porque así son las epidemias y porque ya se habían detectado casos de personas que no estaban directamente relacionadas con China, es decir, que ellos se infectaron en sus países de origen. ¿Por quién? Pues por alguien que propagó
el virus y que tuvo contacto en su país, en un país extranjero, algún chino, no sé, pero ya era lógico que iba a ocurrir y pues bueno, ocurrió. Es una epidemia, como ha habido desde toda la vida, desde que hay rastros de vida de homínidos en el planeta, ha habido epidemias. Y pues podemos recordar que, por ejemplo, la peste negra mató a millones de personas, ¿no? En fin. Dice, la identificación de infecciones previamente no reconocidas, en gran número en Irán e Italia en particular, y también en Corea del Sur, realmente nos muestran que es probable que sea imposible contener el coronavirus, dice Ben Cowling, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong. Les quiero comentar algo también. Hay una serie que estuvieron promocionando más todavía en Netflix que se llama Pandemia. Así se llama, Pandemia. Búsquenla porque no es una película, no es una cosa sacada de la manga, no. Hablan, por ejemplo, médicos de la India que siguen teniendo casos de influenza que puede provocar y que sigue provocando muertes allá. Hablan médicos de la ONU que están en países de África, en el Congo, por ejemplo, con los casos de ébola. El ébola tiene un porcentaje de mortalidad de un 67%. Habla también una mujer que está muy relacionada con la Organización Mundial de la Salud, trabaja en Estados Unidos y tiene un equipo en todo el mundo tratando de detectar dónde va a ser la próxima epidemia. Y también hablan, bueno, fíjense, también ponen ahí a una familia que vive en Estados Unidos, una mujer con sus hijos, que no son de estos que estén de acuerdo con que se vacune a las personas, que porque dicen que provoca autismo, o sea, cosas así, ¿no? Y es una mujer que vive, no manda a sus niños a la escuela, es una forma, bueno, muy peculiar de vivir allá ellos, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué pasaría en Estados Unidos si llega no un brote como este de coronavirus, que su índice de mortalidad pues no supera ni siquiera el 0.2%, ¿no? O sea, sí, mueren personas, pero tiene un índice de letalidad muy bajo comparado con otras epidemias que ha habido y que va a seguir habiendo. Bueno, ¿qué pasaría si llega una de estas epidemias como tan peligrosas como el ébola con el sistema de salud gringo? ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos, si no tienes seguro médico, te mueres, literalmente te mueres. Y hablan, por ejemplo, de los condados, estos lugares de poquitas familias donde no es costeable, fíjense nada más cómo lo manejan, no es costeable mantener un hospital, o sea, no le podemos estar metiendo lana y lana y lana a un hospital pequeñito en un condado, porque al final viven poquitas personas. Oye, si se enferman, que se mueran, porque al fin son poquitas personas. Bueno, vean esa serie, Pandemia, está muy buena, es una serie, y hablan, por cierto, que me parece uno de los casos más fregones de unos investigadores de la universidad, no es cierto, no es de una universidad, es un centro de investigación privado que encabeza un científico que trabajó antes en la industria farmacéutica. Entonces él empezó a contratar y a contactar primero, obvio, a científicos que tuvieran una visión no tanto por la lana. Y están ellos desde hace algunos años probando una vacuna para todos los tipos de gripe, todos los tipos de influenza que sea una vacuna de amplio espectro. Y que por lo tanto no sea, al no trabajar con la industria farmacéutica y al no ser apoyada por ninguna empresa, ningún laboratorio que le meta lana, lo que ellos pueden lograr y van muy avanzados es también su intención, sacar una vacuna completamente gratuita para que cualquiera la pueda hacer y con la condición es gratuita. Porque ellos dicen que no se le puede negar a la gente un avance científico tan importante y van por muy buen camino. La serie se queda en que fueron ellos aceptados por la beca de Bill Gates, de la fundación de Bill Gates,
que les dieron más de $1.500.000 para continuar las investigaciones, ya aprobaron hasta, me parece, el año 2018 o 2019 a mediados, ya aprobaron su vacuna en cerditos que tenían en un campo en Guatemala, y resulta que la vacuna es efectiva. Por lo pronto, en animales. Ya no es necesario inyectarse tantas veces. Ellos lograron reducir esas muchas veces de inyecciones de una vacuna a solo 3, y están tratando de que su vacuna tenga un espectro más amplio contra muchos tipos de virus de la influenza, y además que se pueda reducir a una sola inyección. Entonces hay gente chambeando en esto. Este caso me pareció a mí verdaderamente fascinante, ¿no? En serio, un investigador, un científico que le dice a la industria farmacéutica, donde ganaba muy buen billete: yo me voy porque no creo que los medicamentos tengan que restringirse a las personas que puedan pagarlos. Y se pone a hacer investigación, y van muy avanzados en esto, que de lograrlo, hablan ellos que en el año 2023, si mal no recuerdo, 2025, estaría ya la vacuna lista para poder probarse en humanos. Entonces, a lo mejor en 10 años, la vacuna está a disponibilidad de cualquiera. Y eso me parece de lo más chingón que he escuchado en los últimos años, porque créanme que dentro de la ciencia, las cosas no suelen ocurrir así. Pero bueno, continúo con esto, la nota que le estaba yo compartiendo. Los científicos dicen que eso podría significar que se necesiten nuevas estrategias para frenar su propagación. Estos incluyen medidas mucho más amplias fuera de China, que limitan las interacciones sociales, como el cierre de escuelas. Pero los investigadores deben responder preguntas claves sobre el brote para implementar tales medidas de manera más efectiva. Una es si los niños transmiten el virus tan ampliamente como los adultos, y si los niños son tan susceptibles a la infección. ¿Potencial de pandemia? Bueno, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra dijeron el 24 de febrero que los brotes mundiales de coronavirus aún no constituyen una pandemia, definida en términos generales como la propagación incontrolada de una infección en múltiples regiones. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Es la pregunta. Por supuesto que sí. ¿Ya llegamos? Según nuestra evolución, todavía no, dijo el general de la OMS, el director general de la OMS, Tedros Adhanom. La OMS está enviando equipos de expertos a Italia e Irán para ayudar a controlar los brotes ahí. Pero otros científicos dicen que el aumento en los casos internacionales marca un punto de inflexión en el brote de 2 meses. Independientemente de lo que diga la OMS, creo que se cumplen las condiciones epidemiológicas para una pandemia, dice Mark Lipstick, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Massachusetts, en Boston. Bajo casi cualquier definición razonable de pandemia, ahora hay evidencia de que está sucediendo, ¿sí? Y hay muchas personas que hablan de esto. Bueno, creo que a los únicos que les falta reconocerlo, me parece, y pues que son la voz autorizada, no porque estos científicos no lo sean, pero me refiero que los gobiernos sí le harían caso, pues es a la OMS. Y no tardan, ¿eh? O sea, esto me parece que va a ocurrir y no va más allá de a lo mejor 1 semana, 2 semanas. Continúo. Por ejemplo, es probable que la propagación de la comunidad ocurra en los Estados Unidos, dijo un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, Georgia, en una conferencia de prensa el 25 de febrero. No se trata tanto de si esto sucederá en este país, sino de cuándo ocurrirá esto, dijo Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias del Centro de Control para la Prevención de Enfermedades. Las muertes en Irán son particularmente preocupantes, dicen los investigadores. Si los primeros casos identificados son casos fatales, eso significa que las infecciones probablemente han estado ocurriendo durante algunas semanas.
El descubrimiento en la última semana de numerosos casos en el Líbano, Irak y otros lugares que fueron exportados desde Irán es preocupante, dice Andrew Tatum, un geógrafo de la Universidad de Southampton, Reino Unido, cuyo equipo ha modelado la propagación global del virus. Esto se debe a que los viajes internacionales no son comunes entre la mayoría de los iraníes, lo que indica que es probable que haya una gran cantidad de casos no detectados en Irán, donde ha estado circulando por más tiempo. Creo que con Irán solo estamos viendo la punta del iceberg porque solo estamos viendo los casos más enfermos reportados, agrega Devi Sridhar, un investigador en salud pública de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. Contactos perdidos. Miren, esto que acabo de leer pues es preocupante porque me quedo pensando, seguramente ustedes también, qué va a pasar en los países de Latinoamérica. O sea, los países de Latinoamérica, la población no viaja tanto al exterior por las condiciones económicas, obviamente. Ya se detectó un caso en México, ya se detectaron casos en Brasil. ¿Cuántos más habrá que no se han siquiera reportado? Porque seguramente hay, y no sé en cuántos países. Contactos perdidos. Ya sea que se considere una pandemia o no, Lipstick y otros científicos dicen que las medidas de contención que parecen haber evitado que los brotes se intensifiquen fuera de China durante más de un mes pronto podrían volverse inviables. Esos esfuerzos han implicado identificar rápidamente a las personas infectadas y sus contactos cercanos y aislarlas para evitar una mayor transmisión. No veo que la mayoría de los lugares tengan los recursos para rastrear a todos los casos que se perdieron y los casos que esas personas infectaron y así sucesivamente. América Latina, México. La decisión de la OMS de retrasar la descripción de los brotes mundiales como una pandemia se basó en parte en datos que muestran que las infecciones en China alcanzaron su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero y que las medidas de control como el cierre parcial de ciudades como Wuhan, donde el virus se originó, había trabajado para prevenir nuevos casos, pero Cowling dice que tales medidas son inviables en una escala más amplia. Es probable que un bloqueo sea efectivo solo si se implementa durante semanas o más, y siempre existe el riesgo de que la reducción de la cuarentena genere nuevos brotes a medida que las personas infectadas salgan de las ciudades. Tenemos que pensar más detenidamente sobre qué medidas podrían ser sostenibles en términos de reducir la transmisión sin cerrar completamente las ciudades y evitar que la gente se mude. Ahora, el papel de los niños, esto es interesante. Dichos esfuerzos de mitigación implican distanciamiento social, lo que reduce las posibilidades, en promedio, de que las personas se encuentren entre sí. Creo que muy pronto la mayor parte del mundo cambiará a varias formas de distanciamiento social que no dependen de saber quién es infeccioso o quién está infectado, ¿no? Dice Lipstick. Por ejemplo, los estudios de la pandemia de influenza en 1918 han encontrado que las ciudades que cerraron lugares públicos como escuelas, iglesias y teatros al principio del evento y experimentaron tasas de mortalidad más bajas y menos casos en general en comparación con las ciudades que implementaron tales medidas más adelante. Pero los epidemiólogos dicen que se sabe muy poco sobre el brote actual y el coronavirus. Para implementar efectivamente medidas de distanciamiento social, se necesitan más estudios para determinar el mejor momento para implementarlas, dice Cowling. Uno de los más comunes, el cierre de escuelas, valdría la pena intentarlo solo si los científicos supieran que los niños desempeñaron un papel importante en la transmisión del coronavirus. Hay algunos informes de que los niños tienen menos probabilidades de experimentar una enfermedad grave cuando se infectan, pero los investigadores no saben si son tan susceptibles como los adultos a la infección o si transmiten fácilmente el virus a otros. Esa es una de las preguntas más urgentes que debemos responder. Los niños son importantes en la propagación de la influencia pandémica y estacional, dice Lipstick, pero en este virus creo que es una pregunta abierta. No está confirmado, va. La mejor manera de determinar el papel de los niños en la transmisión de COVID-19, dice Lipstick, sería analizar
casos estrechamente relacionados, por ejemplo, en un hogar individual, para determinar cómo se propagó el virus y si los niños se infectaron y transmitieron el virus a otros. Pregunta de inmunidad, esto es interesante. Miren, ¿qué va a pasar? ¿Va a lograr el organismo, el ser humano, generar su propia respuesta inmune, autoinmune? Vamos a ver. Si el coronavirus se vuelve ubicuo y circula ampliamente en las comunidades, los investigadores también querrán examinar cómo las personas desarrollan inmunidad al virus después de infectarse. Lipstick dice que los investigadores suponen que las personas infectadas son inmunes a la reinfección durante un cierto periodo, pero no está claro cuánto tiempo. La inmunidad no es duradera después de la infección con los coronavirus que causan resfriados comunes, señala, por lo que podría no pasar mucho tiempo con el nuevo virus. Los estudios que prueban los niveles de anticuerpos a lo largo del tiempo en personas que se han recuperado de la infección podrían responder esta pregunta, y hasta donde yo tengo entendido no hay estudios todavía. Seguramente sí se está siguiendo una revisión o están teniendo cuidado con las personas que fueron infectadas en los países donde apareció primero, por ejemplo China, y que lograron sanarse, ¿no? Se les va a dar un seguimiento, pero esto pues tiene que ser investigación a largo tiempo, a muy largo tiempo, para saber qué va a pasar, ¿no? La respuesta a COVID no es una cuestión de contención o mitigación, dice David Heyman, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Él espera que países como Italia y Corea del Sur intenten contener los casos que puedan y rastrear sus orígenes mientras preparan medidas de mitigación. Creo que la gente pone demasiado énfasis en una pandemia. Creo que lo importante es una comprensión básica de los brotes y cómo lidiar con ellos. Obvio, prevención, investigación. Desgraciadamente, pues en nuestro país dudo muchísimo que esto vaya a ocurrir. Ya apareció un primer caso. En cuanto se sane, así neta, ¿ustedes creen que se le va a dar un seguimiento, digamos, a mediano y largo plazo para saber si vuelve otra vez a contagiarse? O sea, ¿cuánto tiempo el organismo creó su inmunidad, creó su inmunidad, su autoinmunidad? ¿Cuánto tiempo va a tardar o tardaría en volver a infectarse o ya no infectarse? Es muy interesante. No propaguen fake news, no hagan que la gente se paniquee más. Yo les digo que lo que observo es eso que les estoy comentando. Va mucha gente al hospital. Eso también he escuchado. Llegan a los hospitales. Ay, me siento bien mal. ¿Qué tiene? No, pues tengo catarro. Pues sí, es época de esto, ¿no? Entonces, pues, y están saturando, por ejemplo, los hospitales en el área de urgencias. Pues no, o sea, tampoco eso. Ahora, tampoco tomen antibióticos. ¿Para qué? Se trata de un virus. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Virus. No sirven los antibióticos. ¿Por qué? Porque el virus no se muere. ¿Por qué? Porque no está vivo. Punto. Entonces no se trata de eso. Tampoco ahorita vayan a llegar con los antibióticos, que también hace daño. Chingos de penicilina. ¿Cómo se llama esta de allá en México? La de Vinotal, que es muy clásica. No, aguanten. Hay que estar pendientes y hay que estar atentos de lo que dicen los expertos, y pues consulten páginas como esta, que son páginas que no van a propagar mentiras y que pues van a poner así en contexto real lo que está sucediendo, ¿no? Aquí, últimas noticias sobre el coronavirus. Se meten a la revista Naturaleza y pues van a encontrar mucha información, mucha. Aquí les dejo esto, compas, pues no se paniquen, tranquilos, esto va a pasar. Saludos a todos.